CFJ, Chicago Heights. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Feliz inicio de semana. Estamos muy contentos de empezar una semana más en la presencia del Señor, sabiendo que el Señor está derramando sus más ricas bendiciones sobre cada uno de sus hijos y nosotros respondiendo al llamado que el Señor nos ha hecho. Estamos muy contentos y también queremos invitarlos a que nos pueda sintonizar a través de la internet en el www.radiovisionchicago.com. www.radiovisionchicago.com. Ahí nos puede estar escuchando y también ahí en esta página usted le puede dar clic al Ustream y entonces también nos puede ver en vivo. También quiero dar muchas gracias al pastor Oscar, que desde hace tiempo él está, desde que nosotros llegamos aquí al programa, él se encarga de mover los controles y darnos algunas instrucciones y lo hace bastante bien. Pastor, que el Señor te bendiga, muchísimas gracias. Y también estoy muy contento, hoy no está con nosotros Marta, no estoy contento porque no esté Marta, pero estoy muy contento porque me acompaña Yajaira. Yajaira es como mi hija, además es la secretaria, es mi secretaria, y ahora está de vacaciones y bueno, ella dijo, quiero ir al radio, además es la fan número 1 del programa. Bienvenida, hija. También le da pena hablar por las cámaras, ahora sí podemos decir por las cámaras. Queremos recordarles también que estamos por iniciar un nuevo semestre en el Seminario Bíblico Hispano y a este tiempo también quiero enviar un saludo de parte de la doctora Martelena Polo Kohler. Ella se encuentra ahora mismo en la Ciudad de México, salió en este momento, está saliendo a la Ciudad de México, a la 1 de la tarde salía el avión a la Ciudad de México, va a estar por allá toda la semana. Así que lunes y viernes vamos a estar por acá platicando y el próximo lunes ya regresa ella aquí con nosotros al programa para continuar con este interesante estudio del libro de los Hechos. Antes de entrar a este tema, queremos recordarles que ya están por iniciar las clases en el Seminario Bíblico Hispano y ahí usted va a poder encontrar, déjeme le digo algunas de las materias que usted puede estudiar en el Seminario Bíblico Hispano en este semestre de otoño 2013 que está por iniciar. Por ejemplo, usted puede encontrar la materia Vida de Cristo los días lunes, también consejería grupal, que es uno también de las áreas que trabaja el Seminario Bíblico Hispano en la consejería tan importante en nuestros días. Español para el estudio de la Biblia, bien importante el español para el estudio de la Biblia, y juntamente con esa materia yo voy a estar dando la materia de discurso público y comunicación grupal, así de que si usted quiere hablar muy bien en público, quitarse las muletillas que regularmente decimos por los nervios que se nos presentan, por ejemplo las típicas cosas por el estilo, o los largos o los verdad, a veces decimos una palabra y 4 verdad. Todo eso, si usted quiere quitarse todo esto y hablar con mucha seguridad enfrente de cualquier público que se le ponga enfrente, o más bien donde usted esté enfrente de ese público, lo puede hacer con perfecta libertad, con mucha soltura, con mucha autoridad, porque ese público está recibiendo algo que Dios le puso a usted para que le dé a ese pueblo, a ese público. Así de que esa es una interesante materia. Va a haber también materias como teología sistemática, una materia bien interesante que son los profetas menores, introducción a la administración de la iglesia, tan importante cómo se maneja la iglesia desde el punto de vista de organización, teología del Antiguo Testamento, síntesis del Nuevo Testamento, apologética, que es la defensa de la fe. Si usted quiere aprender a defender la fe, miren, uno de los errores típicos de muchos cristianos, yo espero que usted no,
uno de los defectos bien notorios, y por lo cual a veces en lugar de ser de bendición resultamos ser de confusión, es cuando alguien pregunta sobre algún versículo bíblico, alguien quiere atacar algún versículo bíblico, obviamente algún no creyente, y usted le responde con otro versículo bíblico. Entonces lo que está diciéndole es que su versículo bíblico mata al otro versículo bíblico, y entonces lo que le está diciendo a la otra persona es que entonces la Biblia se contradice. Entonces, ¿cómo defender la fe? ¿Cómo podemos defenderla desde el punto de vista bíblico? Eso es lo que usted va a aprender en esta materia. El Ministerio Familiar Hispano, otra clase que tiene que ver también con consejería, los métodos de investigación documental y de redacción, principios de evangelismo y discipulado, el libro de los Salmos, quiere aprender el libro de los Salmos, una materia tan hermosa, introducción a la filosofía. No le tenga miedo a aprender filosofía, bien interesante la filosofía. Usted va a encontrar ahí grandes filósofos que acuñaron muchas palabras que después los evangelistas las iban a traer. Por ejemplo, Juan, cuando trae la palabra verbo, la está trayendo no de su ingenio, no de su creación, sino es una palabra acuñada ya por el año 540 y tantos antes de Cristo, con un filósofo llamado Heráclito. Así de que Juan, ahora le da el sentido que Heráclito no pudo encontrarle en aquel tiempo a la palabra verbo. Juan se lo está dando ahí en el primer capítulo del Evangelio que escribe el apóstol. Y otra materia tan interesante que es alcoholismo y sustancias de drogas o sustancias químicas, bien interesante, también impartido por la doctora Margarita Castillo, también oriunda del meritito Monterrey, Nuevo León, de donde es este servidor. Así que eso y más ofrece el Seminario Bíblico Hispano, además de los talleres de lazos de familia, de los programas de GED, de computación, inglés como segundo idioma y tantas cosas más que ofrece el Seminario Bíblico Hispano. Así de que si tiene planeado prepararse este semestre, bueno, considera el Seminario Bíblico Hispano como una muy buena opción. Y ahora sí, dicho todo esto, si tiene su Biblia a la mano, lo invitamos a que abra su Biblia allá en el libro de los Hechos. Y vamos a recordar un poquito, vamos a irnos desde el versículo 27, nada más para recordar un poquito de lo que vimos el viernes pasado. Y dice así la santa palabra de Dios, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27 en adelante. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que bien interesante. Recordemos ahora este Pedro, que está bien definido, bien decidido, totalmente lleno del Espíritu Santo, con una convicción tremenda después de haber sido testigo de la obra del Señor Jesucristo en su vida, y ahora está hablando muy fuerte delante del que se le ponga enfrente, ahora enfrente del Sanedrín o del concilio, la parte, como veíamos el viernes, la parte tal vez más dura, más difícil, porque eran los que tenían el poder económico de la nación de Israel. Así que ni ante ellos se doblega. Y es que cuando uno lleva el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio de Salvación, uno no se doblega ante nadie, solamente ante Dios. Pero a uno no le pueden impresionar los públicos que estén enfrente de nosotros, o aquellos que están, los detractores del Evangelio, no nos pueden impresionar a nosotros, sino que nosotros vamos con la convicción de que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Y otra cosa bien interesante y bien importante, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está morando en nosotros. Fíjense cuando dice el Dios de nuestros padres, el versículo 30, levantó a Jesús.
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Cuando dice levantó a Jesús, no se refiere a la resurrección, no está hablando de la resurrección porque después dice que lo mataron. No, cuando dice levantar se está refiriendo específicamente, les está diciendo, Él es el Mesías prometido, el Mesías esperado, Él es el que se va a levantar para gobernar, pero ustedes no solamente no lo recibieron, sino que lo mataron colgándole en un madero. Bueno, pues a ese que ustedes mataron, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y luego dice algo muy importante, que debe ser algo bien interesante o algo, una bandera en la vida de todo creyente que lleva el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también sabe quién es testigo, dice Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjense nada más que interesante, el Espíritu Santo había dicho que nosotros seríamos testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Bueno, esa palabra profética se está cumpliendo ya en la vida de estos apóstoles en el inicio de la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que dio testimonio también de del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y está dando ahora testimonio de que lo que están hablando los apóstoles es palabra de Dios. Y ese Espíritu Santo solamente está en la vida de los que lo obedecen. ¿Qué significan de los que lo obedecen? Bueno, significa en la vida de aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Recuerde, el Espíritu Santo jamás va a estar con usted, jamás va a estar con usted si usted no ha recibido primero al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No puede estar el Espíritu Santo sin que Cristo esté allí. Y también recuerde que el Señor Jesucristo no puede ser su Salvador si no es además también su Señor. En los versículos 33 en adelante dice así, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Miren nada más la reacción de estas personas, de este Sanedrín, de este concilio, de esta gente que tiene el poder, esta gente que se le está viniendo abajo su teatrito, está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en la cima, para mantenerse en la manipulación, y están dispuestos a todo, hasta matar. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Yo creo que usted conoce muy bien a Gamaliel. Gamaliel fue este doctor de la ley, que fue el que enseñó al tremendísimo apóstol Pablo, le enseñó mismo. Y ahora mire cómo Dios está utilizando a este doctor Gamaliel. Dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Es decir, este Gamaliel no era cualquier persona, era alguien que la gente reconocía la autoridad que tenía él en la enseñanza de las Escrituras. Tan así que el apóstol Pablo, ese fue su maestro principal, su maestro favorito, el maestro de mayor influencia, de mayor impacto en la vida de Pablo. Y yo creo que los pastores que han estudiado en seminarios, en institutos, no me van a dejar mentir. Por supuesto que la influencia mayor, el modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, y el libro de mayor impacto es la Biblia. Pero hablando en términos humanos, siempre hay un pastor, siempre hay alguien que es el que nos impacta de una manera bien personal, bien hermosa, de una manera muy diferente que como hacen todos los demás, que son siervos de Dios, a quienes respetamos y de quienes aprendemos, pero como que hay uno con el que uno se siente todavía mucho más a gusto, con más confianza de preguntar tantas y tantas cosas. Muy interesante, y yo en ese sentido tengo un testimonio bien hermoso en la vida de mi amado hermano pastor Juan Carlos Palominos, a quien usted escucha los martes y los jueves. Él les haga de cuenta, él fue mi Gamaliel en el tiempo en el que yo estaba estudiando. Y me recuerdo que en el seminario, cuando estábamos en el seminario, cualquier materia que él diera, no me interesa la materia que él diera, yo quería tomar esa materia. Y me recuerdo que Marta Polo, que es la directora del seminario, me decía,
pero esa materia no te va a ayudar para el grado que tú quieres sacar. Y yo decía, pero la va a dar el pastor Palominos, yo quiero tomarla. Y yo tomaba con él cualquier materia, lo que sea. Si él hubiera dado cocina, corte y confección, yo hubiera tomado cocina y corte y confección con él. Me encantaba y me encanta la forma en que este siervo de Dios enseña. Bueno, acá está apareciendo este Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, reconocido por todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Eso es lo que está diciendo Gamaliel. Miren nada más lo que van a hacer. Presten atención, piensen un poquito antes de actuar. Piensen un poquito lo que quieren hacer, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían, ¿qué pasó con ellos? Fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también a él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Hermosas palabras. Definitivamente Gamaliel, guiado por el Espíritu de Dios para hablar estas palabras. Dos nombres bien interesantes, un tal Teudas y un tal Judas Galileo, del cual no vamos a volver a saber nada de ellos, pero la historia nos dice, no hay mucha información respecto a Teudas, solamente que fue alguien que se levantó en algún momento en la revuelta contra los romanos, que querían hacer algunas cosas dentro del templo, y este se levanta y no está de acuerdo con ellos. Pero también un Judas, y trajo como a 400 personas. También habla de este Judas Galileo, que en los días del censo también se rebeló, porque en los días del censo, si mal no recuerdo, el emperador que estaba en aquel entonces, Quirino creo que era el emperador, este emperador quería contar todas las personas que habitaban allí para poder entonces establecer los tributos. Judas Galileo dijo: nosotros somos pueblo de Dios, nosotros no le rendimos tributo a nadie más, solamente al Señor. Y entonces se levantó una revuelta y mucha gente lo siguió, pero entonces cuando fue muerto, toda la gente que seguía tanto al Teudas, que primero nos hablaron, como a este Judas Galileo, cuando los mataron, cuando los tomaron, cuando los agarraron, la gente que los seguía se dispersó. Y ahora a Gamaliel le está llamando mucho la atención que no está pasando lo mismo con este Jesús de Nazaret. No está pasando lo mismo. No solamente que la gente no se fue. Fíjese nada más, fíjese todo lo que está evaluando Gamaliel. No solamente que la gente no se fue cuando mataron a Jesús de Nazaret, sino que ahora resulta que se están uniendo cada vez más, y por miles que se están uniendo a la iglesia que se está formando, a este nuevo movimiento para él, porque todavía no lo puede ver como una iglesia, sino como un movimiento religioso que se está formando. Y entonces dice, miren, no solamente no se dispersaron, sino que ahora se están uniendo cada vez más. Perdón, y al tiempo que se están uniendo cada vez más y más personas, a ese mismo tiempo, bueno, pues están ocurriendo señales, milagros y maravillas, de los cuales nosotros, dice Gamaliel, nosotros tenemos que reconocer que son verdaderos. Tenemos que reconocer que sí están sucediendo. Por lo tanto, mi consejo es mi consejo es, déjenlos que sigan trabajando. Total, si es de Dios, si no es de Dios, van a desaparecer como desaparecieron los otros. Pero si es de Dios, entonces va a resultar que nosotros somos los que estamos en contra de lo que Dios está haciendo. Pero todo esto es resultado, obviamente, del Espíritu Santo que habita en la vida de los apóstoles, hablando ahora de Pedro como líder de los apóstoles. Y la pregunta aquí es, ¿Pedro y los demás siervos no se doblegaron delante de la presencia de los varones israelitas?
no se doblegaron delante de la presencia de los fariseos, no se doblegaron delante de la presencia del concilio, que tiene el poder económico, social de la nación. No se doblegan delante de ellos, no les da vergüenza testificar de que Cristo es su Señor y es su Salvador. No les da nada de pena y no les da nada de miedo. ¿Alguna vez le ha dado a usted miedo testificar del Señor Jesucristo? ¿Le ha dado miedo el público en el que está? ¿Le ha dado miedo tal vez el sector en el que está hablando? Tal vez un sector de mucho poder, tal vez un sector que le gusta mucho burlarse del Señor. Usted no sabe lo que Dios puede hacer ahí. Y se lo digo por experiencia, porque yo pertenecía a ese grupo burlón. Me encantaba burlarme de los cristianos, me encantaba llamarlos aleluya, me encantaba jugar con ellos y con su fe. Cualquiera que me hubiera escuchado hace tiempo decir que yo creo en el Señor Jesucristo pensaría que estaba contando el mejor de mis chistes. Pero mire, porque hubo alguien que no se doblegó, hubo alguien que fue obediente a la voz de Dios y le dijo, predícale a ese burlón. Bueno, vino y me predicó del Señor Jesús, y aunque lo rechacé, Él no se dio por vencido, volvió a venir y volvió a venir y volvió a venir. Y un día, en el tiempo del Señor, el Señor me alcanzó, tocó mi corazón, caí de rodillas y el Señor restauró no solamente mi vida, el Señor restauró mi familia, mi esposa con la que me estaba por divorciar, estaba ya a punto de divorciarme. El Señor restauró mi relación matrimonial, el Señor restauró mi relación familiar, el Señor restauró mi vida por completo. Y no solamente eso, sino que además me llamó para servirle. Por eso cuando le digo, no se aminore, no se asuste, ni mucho menos que le dé vergüenza hablar con públicos por lo agresivos que puedan suceder, que puedan ser. No le dé pena, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer ahí. Tal vez Dios tiene otro Gamaliel ahí, tal vez Dios tiene otro Pablo ahí, tal vez Dios tiene tantos siervos ahí, que esos siervos son los que van a venir después predicando con denuedo la santa palabra de Dios, así como Pedro y como todos los demás, porque Dios es el que transforma, nosotros no, pero Dios sí. Muy bien, así que después de ese sabio consejo que da el tremendo Gamaliel, dice en el versículo 40, dice así, con esto terminamos el capítulo número 5, dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, como quiera les hablaron, y como quiera los trajeron. Porque acuérdense que ellos creían que estaban en la cárcel bien encerraditos, pero que vino el capitán de la guardia y le dijo, no, sino que ahí están los guardias, ahí están las cercas, ahí están las rejas, ahí están los candados, ahí están todos, pero no están adentro ellos. Bueno, pues tráiganlos para acá, aún después del consejo de Gamaliel. Y entonces traen a los apóstoles y los azotan, es decir, les dan de latigazos. Y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, es decir, les ordenaron, esa es la palabra en griego, eso es lo que significa, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia a la mano allí, lea lo que yo voy a leer, a ver si dice su Biblia lo mismo que la mía. Vamos a ver. Y dice así, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de ahí totalmente enojados, totalmente deprimidos, totalmente reclamándole a Dios, diciéndole que el Señor, ¿cómo es posible que nosotros te sirvamos y tú permitas que nos pase eso? Yo no sé si su Biblia dice eso. La mía dice así. Y salieron de la presencia del concilio después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos. Fíjense nada más, ellos se sentían, el gozo de ellos es por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y me encanta cuando dicen del nombre, me encanta cuando dicen así, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas,
no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Finalmente ese es el llamado que usted y yo tenemos. No se deje intimidar por ningún grupo. No se deje intimidar por ninguna amenaza. No se deje intimidar por ninguna afrenta. Si usted realmente ha creído en el Señor Jesucristo, entonces el Espíritu de Dios mora en usted. Y si el Espíritu de Dios mora en usted, entonces el Espíritu de Dios lo va a guiar a que haga las cosas que tiene que hacer que glorifiquen el nombre, el santo nombre, el nombre de aquel que lo salvó a usted y que me salvó a mí. Y que nosotros no tenemos nada con qué pagarle esa tan grande salvación que nos ha dado, pero que podemos entregarle nuestra vida en agradecimiento. Y al entregarle nuestra vida en agradecimiento, si realmente hemos valorado ese regalo hermoso de la salvación, de entender que usted y yo íbamos directitos al infierno, pero que ahora por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si el Señor nos llamara hoy mismo a su presencia, hoy mismo estaríamos en la presencia de Él. No estaríamos en purgatorios, ni estaríamos, no estaríamos directos en la presencia de Él por toda la eternidad. Si usted realmente cree eso, entonces usted también desea eso para toda su familia, para todos sus amigos, para todo el barrio en donde usted vive. Usted también desea eso. Usted desea que ese gozo que usted tiene, esa seguridad que usted tiene en Cristo Jesús, de que va a estar en su presencia, quiere que todo lo demás también la tenga. Así que no se intimide por los grupos, que no mucho menos que le dé vergüenza predicar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si padece usted afrenta, si usted padece, sufre por causa del nombre de Cristo, no le reclame al Señor Jesús, sino que por el contrario, a ejemplo de Pedro y los demás apóstoles, siéntase gozoso, siéntase gozosa de haber sido tenido por digno o por digna de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. De tal manera que de ahí en adelante, todos los días que usted puede ir al templo, donde hay servicio en el templo, usted vaya al templo, prepárese en el templo. El templo es una escuela de entrenamiento. Prepárese en el templo y después salga por las casas enseñando el nombre de Cristo. Bueno, ya nos vamos. Queremos recordarles también que la librería Vida Nueva se encuentra ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue, aquí en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. Aquí puede empezar usted a formar su biblioteca completa. Así que en nombre de todo el equipo de producción de Radiovisión y de su servidor, el pastor Óscar Salinas, y de Marta Polo, allá desde la Ciudad de México, y de mi hija Yajaira, que está aquí, me está acompañando ahora. Queremos darle las gracias a todos ustedes por su sintonía a este programa, y muchas gracias al pastor Óscar en los controles, y queremos invitarles a que nos vuelvan a sintonizar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Mientras tanto, los dejamos con la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Que tengan una muy bendecida semana. Hasta la próxima. Conocer, creer y vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, creer y vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice.